Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? El día de ayer se estuvo revisando lo que es el tema de circuitos en AC. Estuvimos revisando en específico los senoides, los fasores, ¿sí? ¿Qué significa cuando se encuentra un fasor en adelanto o en atraso? Se vio también inclusive señales senoidales y cómo está estructurada la función con respecto al tiempo. También estuvimos revisando funciones o transformaciones de, bueno, más que todo características como sistemas con los que usualmente se trabaja. Uno usualmente trabaja de forma rectangular, una expresión, ¿sí? Cuando hablamos de un número complejo, pero al mismo tiempo también trabajamos con lo que es de forma polar y lo que es de forma exponencial. Entonces, hoy vamos a resolver un ejercicio que plantearon, ¿ya? Planteó un compañero Sí, sobre, ya, sí, sobre el análisis de mallas, ¿ya? Recuerden que asimismo estuvimos revisando bastante este tema, ¿sí? Eh, Igualmente para profundizar, porque recuerden que yo les dije que para el análisis en los circuitos en AC, nosotros aquí vamos a trabajar bastante lo que son Thevenin y análisis de mallas y nodos, sobre todo lo que ustedes ya tienen que saber y profundizar, ya lo que son, ¿cómo les explico? Lo que son en sí la estructura como tal de lo que de cómo es el funcionamiento de todos estos sí. procesos, ¿ya? Sí. Eh, Es que el profe de nosotros hace diferente al momento de designar el signo a la resistencia y al voltaje. mm, Y por eso nos tiene confundido un poco. Porque yo hice mm, como usted explicó y me sale, pero el profe, por ejemplo, le salió, pero solo en una malla le salió diferente los signos. ya, cuando se refiere bueno, Por eso ejemplo, es el lo que profe yo les decía. él le pone la resistencia negativa. Le pone polaridad a las resistencias. O sea, cuando ya está sacando así el análisis de malla, a la resistencia veo que él le pone negativo y a las fuentes como positivos. Mm, ¿Tú tienes resuelto el ejercicio como lo tiene el ingeniero? Yo, mire, yo tengo resuelto como yo lo hice, pero sí tengo fotos del ejercicio, si quieres se lo paso. Ya, si puedes subirlo en el grupo de Microsoft Teams, sería mejor porque Déjame, yo lo voy a para... subir ahorita ya, para que usted mire. Ya. Bueno, con eso de los signos negativos, me imagino que se refiere a las corrientes o se refiere a los voltajes. A los voltajes de la resistencia, mami. Ya voy a subir. Ya. Chicos, quería preguntarles a ustedes, sobre todo, no sé quién de aquí sea de mecatrónica. Ninguno es de mecatrónica, todos son de electricidad y electrónica.
Sí. Parece que sí. Ya, bueno. ¿Ustedes han visto circuitos con la implementación de integrales y derivadas? No. Circuitos, No. circuitos, no. Solo al principio del interciclo pasado fue que el profe hizo algunos cálculos con derivadas, pero no era, con integrales, pero no era de circuito. Ya. Era de cálculo integral, ¿no? Ajá. Ahí está mi. Ya le Ya. pongo el de la malla 3. ¿Lo subiste al grupo? ¿Al grupo de Microsoft Teams o al grupo Sí, de...? en Microsoft Teams en comentarios. Ya. Ya. Bueno, voy a compartir la pantalla, sí. Sobre el ejercicio. A ver. ¿Le pueden indicar si se ve lo que estoy compartiendo o todavía no? Todavía no. No, todavía no. Ahí se ve. Ahí sí. Ya, gracias, chicos. Bueno, aquí no está el ejercicio, pero ya, en este caso, no sé, Milton, si lo podría subir eh, al grupo de WhatsApp, el ejercicio que me enviaste, o sea, sin resolverlo, ¿no? Para que los Ya, compañeros se guíen de qué estamos hablando. no lo subo a Microsoft Teams mejor, ¿o no? Sí, sí, mejor. Ya. Igual aquí hay, bueno, dos compañeros que están en mi curso mismo que también estamos con esa duda. Ya. A ver. Mm,
Ya, bueno, no sé si lo puedo subir o si no, yo lo comparto aquí. Ya lo subí. Ya lo subí. Ya, ya, este es el ejercicio, chicos. Eso es lo que se quedó planteado. Bueno, en este caso, eh, nos pide, ¿qué les pide encontrar? Hallar la corriente. ¿Qué corriente les pide encontrar? La corriente. A ver, ¿cuál era A muchacho? la corriente. La corriente I, La esa que corriente. está. Sí, esa es. Pero primero Ya, no, nos pedía ya listo. las mallas, todo. ¿Cuánto sale? Ya. Entonces, para hallar esa corriente I es igual a la corriente de esa resistencia. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se trabaja con voltajes? Ya. Bueno, entonces en la malla 1 tenemos las resistencias de 10 ohmios, de 2 ohmios y el voltaje. Entonces aquí le he puesto menos 10 y 1, ¿ya? Y las resistencias les he puesto menos y 1, bueno, menos 2 y sub 1 menos y sub 2, ¿no? Ya, pero hay un pero, le he puesto con signo negativo. Entonces, lo importante en sí está bien como lo hizo el ingeniero, pero él lo hizo de forma, o sea, al contrario. La corriente, mira, cuando ingresa por la polaridad negativa de tu fuente, te tiene que, obviamente, debes poner el signo negativo, ¿no? Ya, si tú resuelves todo esto de aquí, sea cual sea la fórmula, la forma, te debió haber salido esta misma ecuación tal y como está, ¿ya? Si nosotros resolvemos ahora, digamos, voy a poner aquí, ya, a ver, voy a compartir la pantalla. Sí, esa sí me salió bien, bien. Solo la malla 2 que a mí me sale negativo, el de 8 voltios. Ya, listo, ya, entonces, vamos con la malla 2, esto sí te tiene que salir tal y como está. Sí, esa, la 1 y la 3 sí tengo bien. Ya, entonces, en la malla 2 interactúan ¿qué? La resistencia de 4, la de 2, la de 1 y la de 8 voltios, ¿no? E ingresa por la fuente positiva, ¿ya? Y ahí sí, si te das cuenta, todos debieron todos te debieron haber salido con signo negativo. Bueno, en el caso del ingeniero. En mi caso, yo siempre utilizo la positiva porque realmente es lo mismo. Ya, resolviendo, te sale, está bien, también está bien. Ya, no sé si puedes compartir lo que tú hiciste porque lo que hizo el ingeniero está bien. Ya, me quiero compartir. Pero, ¿me puede poner el ejercicio otra vez? Claro. No, ajá, el ejercicio. Sí, es que mire, como usted explicó que hay que ver por dónde entra la corriente, y ya ve como vi que entraba por el signo positivo, le puse positivo el 8 voltios. ¿Y por qué el ingeniero le puso menos? Ya, ya, es que a ver, eso es lo que yo te explico. El ingeniero aquí le ha puesto, mira, todos los Ajá. que yo asumo, ya, todos los que yo asumo que para nosotros al momento de resolverlos, las resistencias las pone con signo negativo, ¿ya?
No sé cómo él explique, pero en el signo no debe variar porque al final, si tú haces una multiplicación de toda tu ecuación, te tiene que salir lo mismo. Por ejemplo, aquí el ingeniero ya puso el valor de, bueno, aquí puso este valor, ya, aquí el signo te va a cambiar. Te debió haber salido a ti menos 2 y sub 1 más 7 y sub 2 menos y sub 3 igual a 8. Igual a menos 8 te debió haber salido. ¿Te salió eso? Si Sí, te menos salió 8 eso, me salió. ya. Si te salió eso, está bien. Lo único que haces es multiplicar toda tu ecuación por menos 1. Y a la final te va a salir todo esto. Ah, ya, ya. O sea, sí tengo bien todo. Bueno, igual de todas formas yo le comparto yo, espero. Ya ves, ahí está. No sé si logré bien porque está con lápiz. Ya, ¿lo subiste en comentarios? Sí, en Ah, comentarios. ya. Ya lo comparto, sí. Eh, en la malla 2, ya la resistencia, ya. Claro, esto es lo que te decía. Toda esta expresión de aquí, multiplícala por menos 1 y ordénala. Cuando tú ya la multiplicas aquí con menos 1, te tiene que salir menos 7 y sub 2 más 2 y sub 1 más y sub 3 igual a 8 positivo. Es solo el signo. No te tiene que Sí, cambiar y nada. por qué se tiene que multiplicar por menos juntos? Bueno, es que, bueno, te voy a explicar. Lo que sucede es que matemáticamente esa expresión no está bien ordenada. Primero las variables van en orden, o sea, y sub Sí, 1 va 1, 2 y primero. 3. Ya, exacto. Entonces, como va y sub 1, siempre se recomienda que, que la variable que vaya primero dentro de la ecuación sea positiva. Eso es lo que siempre se recomienda. Ya, más que todo para que al momento de resolver o interactuar esa ecuación con otra, ya se te facilite al momento de resolverlo. Y si tú quieres despejarlo, así mismo se te haga más fácil. Entonces, bueno, eso es lo que matemáticamente se, se debería interpretar por ese lado. Ah, ya, me. Claro,
por eso más que todo por eso sería. Porque la expresión debe quedar así. Yo he trabajado con signos negativos porque con algunos docentes, depende del docente realmente, pero siempre es importante que ordenes las variables. Eso sí, ponlo en prioridad de que tienes que ordenar siempre las variables. Y cuando veo que me sale el principio negativo, tengo que hacer eso, ¿no? Para dejarlo positivo, ¿no? Claro, tienes que multiplicar Eso. por -1 toda la expresión. Ajá. Sí, porque yo le dije al profe, bueno, al día de ayer que hicimos un ejercicio también, le dije la forma que usted me había explicado, o sea, y me dijo que estaba bien. Sí, es que solamente es el signo. De ahí, o sea, la forma como les enseñó en su docente, no es mala, solo cambia los signos, es la polaridad. O sea, en ese caso, si dijera churros, hubiera entrado, qué sé yo, por la polaridad negativa y de verdad me puso negativo, entonces él se está contradiciendo su método. Pero en este caso no. ¿Ya? Entonces, solo es el cambio de signos. Lo que sí te recomiendo, ya, como por ejemplo en mi caso, ya no vamos a trabajar bueno, por el momento no vamos a trabajar con mayas, pero si se te hace más fácil trabajar con signos positivos como preferencia dentro de la solución de los voltajes, de las resistencias y de cómo se maneja la polaridad al momento de interactuar con fuentes, pues hazlo. Igualmente, el proceso que estás haciendo, lo único que cambia es los signos. Lo que sí, ten mucho cuidado que al momento de hacer ese cambio te olvides de algún signo, porque si te olvidas de uno, cambias por completo la ecuación. Eso sí te digo, ten mucho cuidado. Ya, pero de ahí es lo mismo. Es Muchas lo mismo, gracias, no ha Melo. cambiado la método. Ya, listo. Bueno, vamos a... Lo que sí tenía planificado el día de hoy es realizar, bueno, ayer, como sabrán, ayer se avanzó. Los estudiantes, creo que los que estuvieron fue César y Charles, ¿ya? Y estuvimos revisando lo que es circuitos en AC. Ahora, para quienes... Bueno, voy a borrar esta presentación. Yo falté ayer mismo que tenía práctica justamente. Sí, eso me dijeron algunos compañeros que el día de ayer no pudieron conectarse. Sí, no hay ningún problema. Eh, ¿Les tocó prácticas presenciales a ustedes? No, virtuales, mi. Ah, virtuales. Ah, pensé que les tocaba presenciales. Bueno, les comento que estaba planificado con ustedes hacer una práctica presencial, pero lo se están, se están poniendo medio difíciles y me mandan a hacer a mí el trámite y es ellos los que tienen que hacer el trámite. Ya tengo planificado todo, solamente ellos tenían que hablar con los laboratoristas. Y ese día, asignar un día en el horario de tutorías y ir para allá. Pero no me han dicho nada, realmente. Pero bueno, ojalá se dé, sí. Bueno, vamos a continuar. Nosotros aquí tenemos los circuitos en AC. El día de ayer vimos lo que son senoides y fasores, que es un tema que se está tratando ahorita en AC. Ya, esto es una pequeña introducción para lo que ya vamos a ver el día de hoy, que es ya senoides y fasores, ¿sí?
Entonces, nosotros en este caso tenemos los senoides y tenemos los fasores, ¿no? ¿Qué es un senoide o qué se les viene a ustedes con la palabra senoides? Movimiento. Ya, movimiento. Eh, eh, ¿Qué más podrían decir? ¿Qué es un senoide? Senoide, eso lo oí en cálculo diferencial el año pasado. Como Era funciones como trigonométricas. tipo curva. Ya, Ya. Sí, se trabaja con función trigonométrica, es una curva, ya. Pero está muy bien lo que, sí tienen la idea, chicos, tienen la idea. Un senoide en sí, lo que vamos a trabajar es con una señal. Esta señal senoidal, ¿sí? Es en forma de onda, ¿no? Es esto. Esto se distribuye, esta onda es una función con respecto al tiempo. Entonces su gráfica va a estar con respecto al tiempo. Ahora, en sí, eso es lo que se va a trabajar ahora, con senoides, con fasores, en general. Ahora, en lo que son tensión senoidal, asimismo, vamos a trabajar con tensión senoidal y con corriente senoidal. ¿Qué es esto? Como les dije, es una función en el dominio del tiempo, ¿sí? Ahora, la función como tal se va a estar expresada de esta manera. Voltaje con respecto a T es igual a Vm por el seno de Wt. Ahora, ¿qué son esas variables? Porque son nuevas. Vm corresponde a la amplitud de su senoide, es decir, de la señal senoidal. W va a corresponder a la frecuencia angular en radianes sobre segundos. Y Wt en sí es el argumento de su senoide. Asimismo, se va a trabajar con términos como periodo, frecuencia, que eso es lo que corresponde al análisis de un circuito en AC. ¿Ya? Ahora, más que todo, no sé, los que se encuentran aquí corresponden a la carrera de electrónica ustedes, y mecatrónica, ustedes van a ver en señales y sistemas. Esto lo van a ver y tendrán que analizar su onda y determinar una función que le corresponda a esa onda, ¿sí? También van al igual que todas las carreras que están viendo esta materia, e inclusive en electrotecnia, ustedes van a estar revisando en sí la estructura de una onda, cómo se está distribuyendo. Y para quienes vayan a ver electrónica, electrónica digital y analógica, también la van a ver, ¿ya? Entonces, estos son las bases de su carrera, en pocas palabras, ¿sí? Esto en general deberían dominarlo. Ahora, las formulitas que sí les pido que se memoricen como tal son las del periodo y también de la frecuencia. ¿A qué se iguala el periodo o qué es el periodo? Ya, vamos a ver. Gráficamente, el periodo es la duración de nuestra onda. Es decir, desde el principio y el fin, o hasta donde termina la onda. En este caso, si se dan cuenta, inició en el punto de origen, ¿sí? Y yo dónde sé hasta dónde termina. Pareciera que la onda continúa, es verdad. Pero periodo es hasta donde se proyecta su onda. Es decir,
ven que nuevamente comienza la onda o se vuelve a repetir, entonces hasta ahí dura su periodo. Aquí yo tengo un periodo. ¿Dónde tengo otro periodo? En este trayecto, ¿sí? Y así sucesivamente de forma infinita, ¿sí? Ahora, también tenemos lo que son nodos. Los nodos son se podría decir que son el intersecto al eje en X, obviamente, pero como estamos trabajando en el dominio del tiempo, pues será con respecto al eje del tiempo. WT en este caso, que corresponde al argumento del senoide. Ahora, la amplitud, como saben, es la apertura o hasta dónde va a llegar su onda sí, corresponde a la altura de su onda, ¿ya? Para no alargarlo. La longitud de onda es la distancia de cresta a la siguiente cresta. La cresta en sí de una onda es el punto máximo donde puede llegar su onda. Y el valle es el punto mínimo, ¿sí? Eso son las características de una onda, ¿ya? O es lo que deberían ustedes dominar, ¿sí? Ahora, ¿qué más deberían saber? Las identidades trigonométricas. Adicionalmente de que la frecuencia, ¿sí? De que la frecuencia con respecto al periodo, el periodo como su fórmula indica, corresponde a 2pi sobre la frecuencia angular expresada en radianes sobre segundos. ¿Sí? El periodo trabaja en segundos, ¿sí? Trabaja en segundos y la frecuencia en hertz. ¿Ya? Las identidades trigonométricas que actúan como principales dentro de la solución de lo que son este tipo de ejercicios son estas, ¿sí? Sumas y diferencias trigonométricas, ¿ya? Y bueno, aquí yo les puse un ejemplo de la aplicación porque ustedes más que todo van a trabajar con ángulos de desfase, lo que se les va al principio complicar, ¿ya? Entonces, ustedes aquí, en caso de que ustedes le sumen o le resten, o quieran, qué sé yo, aumentarle un ángulo, que sí pueden hacerlo, ustedes tendrán que trabajar con estas identidades trigonométricas, ¿ya? Ahora, eso es cuando no se encuentra en desfase. ¿Qué es desfase? Eso ya lo vamos a ver. Bueno, aquí nosotros tenemos, si se dan cuenta, tenemos la función como tal. Tenemos la función del voltaje en el dominio del tiempo. Tenemos el argumento ahora de esta función que, si se dan cuenta, se le ha añadido un ángulo, ¿ya? Y este ángulo es la fase. Ahora, gráficamente, así en palabras, no se podría describir qué es fase, pero gráficamente sí. Lo que quiere indicar un ángulo de fase es que es la distancia que se proyecta su ecuación con respecto a la ecuación sin esta fase, ¿ya? En este caso, si se dan cuenta, yo la puse a la función con respecto al tiempo, ¿ya? Yo le puse ahí a la función con respecto al tiempo tal y como está sin fase, sin ángulo. Pero en la segunda yo la representé ya con fase.
Y si se dan cuenta, al inicio en donde comienza mi onda, tienen una distancia. Esa distancia es el ángulo de fase. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Ves cuándo se usaban las identidades trigonométricas cuando están en desfase? Bueno, en general yo les puse estas identidades trigonométricas para que ustedes las utilicen en cualquier ejercicio que les pidan. ¿Ya? Igualmente, esto es como les digo, puede ser que al momento de solucionar, ¿no? Les piden que ustedes le agreguen un ángulo de 90 grados y trabajen con un ángulo de fase, que en este caso sería de 90 grados. Entonces ustedes tienen que saber cuánto les va a dar al final, ¿sí? Puede ser de 180, de 90, e inclusive puede ser de otros, o sea, al momento de convertirlo, de seno a coseno y viceversa, porque eso también ustedes tienen que saber la conversión, ¿ya? Bueno, más que todo esto les permite, la aplicación de esto les permite convertir una función que se encuentra en seno a una función que se encuentra en coseno. Eso es todo. Por ejemplo, si la expresión, ya en este caso tengo, a ver, yo tengo v de t igual a vm por seno de wt más el ángulo de fase, ya. Pues si yo no quiero trabajar con seno, quiero trabajar con coseno, pues yo debo aplicarle, debo ver cuál de todas estas debo reemplazar o debo configurar para que ya no sea un seno sino un coseno. Usualmente yo las utilizaba de esa manera, pero puede ser que su docente, no sé cómo trabaje ahora con lo que es en corriente alterna, ya. Puede ser que aplique en ejercicios para calcular solamente, para aplicar más que todo la identidad trigonométrica. A ver, algo adicional que les quiero decir es que cuando ustedes grafican una señal senoidal, ¿sí? Ese signo positivo parece algo absurdo, pero cuando ustedes ponen signo positivo y le añaden un ángulo, están retrocediendo la gráfica. Pero si tiene signo negativo, está adelantando su gráfica. Ya por esa razón es que lo he ubicado hacia los signos negativos, la señal que se encuentra en rojo. ¿Ya? Ahora, ¿hasta ahí alguna otra pregunta que tengan? ¿Sí quedó claro? Oh, por favor, Sí, pregunten todo esto porque cuando nosotros hagamos ejercicios, vamos a ver si alcanzamos, vamos a ver lo que son circuitos RLC, ¿ya? Que ¿qué nomás son, hay que tener más en cuenta? bueno, en sí, todo esto. Pero, o sea, digo, ¿cuáles son las fórmulas Por principales? las fórmulas principales, bueno, las identidades trigonométricas deberían sabérselas. El periodo, la frecuencia, ley de Ohm. Si tú quieres hacer las conversiones, puedes hacer también El del conversiones. periodo ese, donde está, donde dice Eh, t sobre 2pi, ese es el del periodo, ¿verdad? Ese es periodo. Ajá. Ah, ya vi. Y la frecuencia es 1 sobre t.
Ya, a ver. Igualmente, bueno, les voy a explicar también esta partecita de aquí. Con respecto a la gráfica, quiero que se guíen por la gráfica. En este caso, ¿sí? Van a escuchar conceptos de un ángulo sí, un fasor en retraso o que está en adelanto. Ya, ustedes van a encontrar o van a escuchar esto. Adelanto, atraso, desfase, enfase. Esos son los 4 términos con los que siempre se va a trabajar en señales, ¿sí? Cuando dice que se adelanta, miren, en este caso yo voy a describir esa señal. Yo estoy diciendo que V2 se adelanta a V1 en un ángulo, ¿ya? Y que V1 se atrasa de V2, ¿sí? ¿Por qué? Por este ángulo de desfase. Ahora, ¿qué sucede si su ángulo, claro, si su ángulo es distinto que 0, ¿ya? En este caso estamos diciendo que ambas representaciones senoidales se encuentran desfasadas, ¿sí? Se encuentran desfasadas. Y que si esto o este ángulo llegara a ser igual a 0, se encuentran en fase, ¿ya? Ahora, más o menos en señales así senoidales no las van a representar tanto esto de adelanto, atraso, desfase, enfase, no van a tratar mucho con respecto a eso. Pero lo que sí es que lo que sí van a tratar con un diagrama fasorial. Eso sí se va a tratar ahora en lo que vayamos a ver, bueno, los circuitos en AC. Más que todo cuando veamos transformadores, ¿sí? Transformadores monofásicos y trifásicos. Ahora, en este caso, bueno, yo puse un ejercicio, más que todo para saber identificar la amplitud, el periodo, la fase, la frecuencia del senoide, todo eso. Ahora, en el ejercicio me pide hallar la amplitud, la fase, el periodo y frecuencia de la senoide. ¿Ya? Y, bueno, aquí como se puede observar, tengo aquí el valor de Vm. Ya, si yo reescribo, a pesar de que se encuentre con coseno, ¿ya? Aquí es como reescribir mi forma, perdón, mi ecuación, que en este caso sería seno de Wt más mi ángulo fasorial, ¿no? Entonces, ya con eso yo puedo describir cuál es mi amplitud, ya puedo determinar cuál es mi fase, cuál es mi periodo y frecuencia. Cuando hablamos de amplitud tenemos que es el valor de 12 voltios, ¿ya? Esa va a ser mi amplitud, es decir, mi señal va a tener esa representación. Y, bueno, en este caso estamos tratando con coseno de este valor, ¿ya? Bueno, con coseno, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el argumento, que el argumento consta con Wt y adicionalmente con un ángulo. Entonces, tenemos aquí que Wt, bueno, representa nuestro argumento principal y que en este caso el valor de W, que es la frecuencia angular, va a tener un valor de 50 radianes sobre segundo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sacar el periodo y cómo sacar la frecuencia? Pues primero saquemos el periodo con la fórmula que es de 2pi sobre W.
Y bueno, sacando nos da un valor de 0,12 segundos, porque recuerden que es periodo. Una vez que ustedes tengan el periodo, ya pueden determinar la frecuencia, que la frecuencia es igual a 1 sobre t, igual a 7,96 Hz. Entonces, esa es la frecuencia con la que trabaja esa función, ¿sí? Bueno, cuando ustedes también vean circuitos en AC, usualmente ya se trabaja con una frecuencia definida, que en Latinoamérica se trabaja con una frecuencia de 60 Hz y en algunos otros países como en Europa se trabaja con 50 Hz, ¿sí? Bueno, en sí, más que todo este tipo de ejercicios es para determinar, ya para determinar lo que son la estructura de una función y cómo podría ser gráficamente. Yo no les voy a exigir gráfica, pero sí les envío, este fin de semana les voy a enviar las dos actividades, las que corresponden a la primera semana, que quienes ya resolvieron los ejercicios en clase no tienen que hacerlo, pero la segunda actividad sí les voy a pedir que todos resuelvan, ¿ya? Va a tratar de eso, de circuitos en AC. Entonces, más que todo para saber determinar un fasor, un senoide, ¿sí? Y va a haber un tema de investigación, ¿sí? Eh, bueno, en este caso trabajamos con fasores, ¿sí? Ya, eso es un tema muy particular y quiero que le presten mucha atención, ¿sí? Eh, Chicos, denme unos 5 minutos, ya regreso. Por favor, esta diapositiva ya la subí, ¿sí? Esta de la clase del día de ayer, entonces ya la subí al grupo. Entonces, para que vayan revisando y vayan viendo qué, qué, qué preguntas sobre el tema podrían consultarme al momento de que nos reintegremos, ¿sí? Bueno, Ok. revisen y en 5 minutos ya regreso ya.
Listo, chicos, gracias por esperar. Sí. Bueno, hasta el momento tienen alguna pregunta. No sé si quedó alguna duda con respecto a lo que es una señal senoidal. Y ya explicó el fasor. El fasor todavía no. No, ya. Esto ahorita vamos a explicarlo. Pero sí quedó claro lo que es una señal senoidal. Sí, Sí, Ya. Bueno, entonces vamos a continuar. Sí, y ese gráfico de ahí es de la de senoidal, ¿no? Sí. No es un circuito, no, no, que vamos a aplicar eso, ¿no? Eh, no es un... No es circuito. Por el momento todavía no vamos a ver circuitos porque hay que revisar lo que son capacitores inductores, que, que eso es un complemento, ¿ya? Un complemento de lo que ya vamos a hacer después, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es un fasor. Sí, algo más que alguna pregunta o alguna inquietud. No, hasta el momento se quedó claro. Ya, muy bien. Entonces vamos a hablar sobre los fasores. ¿Qué es un fasor? ¿Ya? En sí, un fasor es un número complejo. ¿Alguno de ustedes ya ha trabajado con números complejos? sí, yo sí. Ya, muy bien, Israel. ¿Qué me puedes decir de un número complejo? ¿Cuál es su estructura o algo de algún número complejo? ¿En qué has trabajado? Que es un número imaginario que se lo Ya, representa por raíz de -1. perfecto, muy bien. Bueno, en sí, un número complejo no es un número imaginario. Eh, un número imaginario forma parte de este número complejo, sí, ¿ya? Pero sí, conforme este número complejo conforme dentro de su estructura una parte real y una parte imaginaria, como dijo Israel, ¿sí? La parte real, bueno, en esta A partecita, una parte con variable. exacto, exacto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí pequeño, ¿sí? Eh, Z es igual a 3 más J3, ¿ya? Yo tengo aquí mi parte real y yo tengo aquí mi parte imaginaria. Que como dijo Israel, esta parte imaginaria está conformada con J o con I. La saben representar, cualquiera de las dos es válida, una I o una J, ¿ya? Y este valor tiene, dentro de la parte imaginaria, es un valor de raíz de -1, ¿sí? Ahora, pero esta es una forma de representarlo en lo que es una forma rectangular, la forma común. Pero también hay otras maneras de representarlo, que es la forma polar y la exponencial. La polar, ustedes pueden transformarlo, pueden hacer una conversión de rectangular a polar si se puede, y de la misma manera pasarlo de polar a rectangular. La exponencial es una manera de representar la forma polar, ¿sí? Como pueden ver ustedes, aquí estoy multiplicando R y un ángulo, ¿ya? ¿Qué es ese ángulo y qué es esa R?
R es la magnitud y el ángulo es la fase de Z, ¿ya? Bueno, ¿cómo nos ayuda esta forma polar para representar nuestros números complejos o estos fasores? Para representarlo en nuestro diagrama fasorial. Yo ya tengo mi magnitud, yo ya tengo mi ángulo, simplemente lo represento e indico si se encuentra en adelanto o si se encuentra en retraso. Ya, eso ya les voy a explicar después. Esto también es importante que tomen nota, que es la conversión de rectangular a polar. ¿Ya? Esa es una forma de hacer la conversión de manera manual. ¿Ya? Si yo quiero transformar de rectangular a polar, debo encontrar R y tengo que encontrar mi ángulo. Entonces, yo ya tengo mis valores de X y yo tengo mis valores de Y. En el ejemplo que les puse, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos aquí que ese valor sería 3 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, que a la final me quedaría raíz de 18, ¿ya? Yo le voy a poner por el momento raíz de 18 más. Esa va a ser mi magnitud, ¿sí? Ahora, si yo quiero encontrar mi ángulo, asimismo tengo que utilizar tangente a la menos 1 de 3 sobre 3, que a la final me quedaría tangente a la menos 1 de 1, ¿cuánto les da, chicos? $45. Ya, 45. Entonces, 45 grados va a tener este ángulo, ¿no? Entonces, a la final, mi expresión en manera polar sería de raíz de 18. Obviamente yo la puse así porque no voy a sacarlo en decimales. Pero sería más o menos 4, y algo, ¿ya? Y aquí tengo mi expresión en manera de fase, ¿ya? Mi ángulo. Ahora, si yo quiero transformar así viceversa, pues yo puedo encontrar el valor de X en base a este argumento, que es de R por coseno del ángulo, y mi Y, que sería R por seno de mi ángulo, ¿ya? Entonces, a la final lo que hice fue juntar todos estos conceptos y decir que mi valor de Z es igual a X más JY, que es de forma rectangular, que también es igual a R, ¿ya? Con mi ángulo, que es mi forma polar, también representándola en forma exponencial. Y al final tengo esto. ¿Alguien me puede explicar por qué se pone todo este argumento o por qué esta expresión se encuentra así? Porque está reemplazando. Ya, porque está reemplazando. Ya. Sí, realmente esto, si ustedes lo multiplican, les da el valor de R por coseno de mi ángulo, más J, R por seno de mi ángulo. ¿Y esto a qué es igual? Esto corresponde a X y esto corresponde a Y, ¿sí? Es cuando hicimos la conversión de polar a rectangular. Eso es todo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Les parece fácil o les parece difícil la transformación de polar a rectangular? La de polar rectangular no entendí muy bien, miss.
Ya, de polar a rectangular, les voy a poner un ejemplo. Ya, vamos a hacerlo aquí en este espacio. Ya, yo quiero, a ver, cualquier número. Ayúdenme con cualquier número para el valor de la magnitud. Póngale 10.000. Ya, 10 y un ángulo de cuánto. De 20. Ya, un ángulo de 20. Entonces yo quiero transformar eso a mi forma rectangular. Obviamente debo determinar el valor de X y de Y. ¿Cómo determino el valor de X? Tenemos la fórmula. Aquí nos indica que X es igual a mi magnitud por mi coseno del ángulo. Y asimismo, el valor de Y sería R por seno del ángulo. Entonces, si yo multiplico esto, reemplazo, sería 10 por coseno de 20 y el otro sería 10 por seno de 20. ¿Cuánto les da? En coseno, ya pusimos. Ya, y en el seno, ¿cuánto les da? 3.42. Perfecto, 3.42. Entonces, de forma rectangular, ¿cómo me quedaría la expresión? Que Z es igual a 9.40 más J 3.42. Permítanme un momento, sí. Ya. Tienes bien comprendido, Moya. Ya listos. Listo, chicos. Ya, entonces hasta ahorita sí se comprendió cómo determinar de forma polar a rectangular. Es sencillo, solo aplicar el Sí, con ese concepto o lo que ejemplo, ahí sí se entendió. ya. Bueno, esa es una manera de representarlo y bueno, aquí esta tablita sí mismo, estas son unas fórmulas que les pueden ayudar para transformar un senoide a fasor, ¿sí? Como les dije, senoide está representando en el dominio del tiempo y el fasor, pues obviamente representando en el dominio fasorial. Ahora, si se dan cuenta, ustedes lo van a ver esto cuando vean algunos señales y sistemas. Actualmente yo veo esa materia, entonces podría sugerirles que sí se fijen bastante en esta materia de aquí, porque en este tema, porque senoides representa una función como así mismo, una función en el dominio de tiempo, en el dominio del tiempo gráficamente se lo puede representar dependiendo de la función que les determine, ¿no?
Y el diagrama fasorial, bueno, no trabajamos con diagrama fasorial, pero sí con respecto al dominio de la frecuencia, que eso ya es algo un poquito más avanzado. Lo que sí, en este caso, esta representación del dominio fasorial lo vamos a trabajar en transformadores. Lo que en pocas palabras podría ser que de esa manera ustedes determinen si tal máquina tiene una potencia de retraso o de adelanto de 0,5. Bueno, ustedes van a hablar bastante de eso. Sí, y van a tratar bastante de eso. Entonces, sí les sugiero, chicos, que revisen este tema y profundicen. Igualmente, la actividad que les voy a enviar este fin de semana les va a ayudar bastante. No les voy a poner difíciles, simplemente aplicar lo que estamos viendo, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna inquietud? Lo que en este diagrama fasorial lo que recalcamos, pusimos el valor de un voltaje de una corriente. Yo estoy diciendo que, bueno, en el diagrama fasorial tenemos el eje imaginario y el eje real, siempre y cuando obviamente esto se lo representa de forma rectangular, que también es posible, pero les recomiendo que lo hagan mejor de la forma polar, porque ustedes ya tienen el ángulo y ya tienen la magnitud y no hay necesidad de, de complicarse más el trabajo, que con una coordenada que, bueno, yo con coordenadas debo calcular que el diagrama, perdón, que el plano esté bien dividido para que me salga de manera exacta. Entonces, como sugerencia de mi parte, trabajen de forma polar para dibujar un diagrama fasorial. Sí, eso sí les recomiendo, chicos, que para un diagrama fasorial dibujen en su forma polar o exponencial, que es lo mismo, ¿ya? Ahora, como pueden ver, el voltaje se encuentra con un ángulo positivo, lo que me está indicando de que se encuentra en adelanto, ¿ya? En comparación a la corriente, que la corriente se encuentra en retraso por su signo negativo, ¿ya? Usualmente yo considero eso en atraso porque además de que se encuentra en el cuarto cuadrante, ya, usualmente el cuarto y el tercer cuadrante representan retraso y lo que es en el primero y el segundo cuadrante ya es adelanto. Entonces, eso en lo que son diagramas fasoriales. ¿Alguna pregunta? No, No. mira, el ¿Ya? que usted tiene dibujado es del que usted nos recomienda, ¿verdad? Sí, tiene su magnitud y tiene su ángulo. Listo. Eh, ot- Otra cosa también que les quería comentar, si ven esa frecuencia angular, pues la dirección de la frecuencia angular también nos ayuda bastante para ver si la dirección está en adelanto o se encuentra en retraso. Eso, eso es lo único que faltaría para terminar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? ¿Se ve complicado este tema o no? No es que sea complicado, pero creo que es un poco enredoso nomás. Ya, ¿Y esa listo. fórmula? ¿Qué significaba la I? La I, la I es la corriente. ¿Y la N que está al lado de? ¿O es No la es M? la M, no es la E, es la M, solo que no se Ah, ve ya. muy bien. Este,
Bueno, no sé si mandarles a investigar a ustedes porque vamos a hablar de lo que son inductancias, inductancia, capacitancia, circuito equivalente. No sé si ponerles eso como actividad para que ustedes investiguen. Porque, bueno, eh, en lo personal sí es algo sencillo, no es algo complicado. Algo que se diga que es sumamente complicado. Usted lo aprendió de una, mi. Mandé Usted lo aprendió de una. lo que son capacitores e inductores, sí, porque estamos trabajando de forma imaginaria, o sea, con números complejos. Porque con números complejos ya había trabajado en el colegio, entonces eh, al momento de verlo en la universidad no se me hizo tan pesado. Pero si se les hace muy pesado a ustedes, díganmelo nomás. Más que todo porque nosotros vamos a ver, vamos a procurar, no sé si algún compañero sea de mecatrónica o le puedan preguntar a los de mecatrónica. Creo que ellos se están viendo con integrales. Y bueno, si les toca, si están viendo con integrales, nos tocará a todos ver con integrales. Y les digo esto porque de una u otra manera cuando lo veamos, ustedes, los de electrónica, y los de electricidad lo van a ver después, en otra materia. Ya, entonces sí es preferible no saltarnos ese pasito, que son las aplicaciones con integrales y derivadas. Sí va a ser complicado, pero no, no va a ser como... No espero que se olviden después, chicos. Ya, les voy a subir una tablita. Ahorita les voy a subir una tablita en base a lo que les estoy explicando y lo que vamos a tratar, que son características de los elementos como el capacitor, inductor y son las fórmulas bases con las que ustedes van a trabajar. Eh, bueno, en sí, para quedar a la par y para reforzar con lo que vimos el día de ayer, creo que vamos a hacer solamente una introducción del tema de resistencias, capacitores, inductores. Ya, para más que todo, no sé, no sé si... Ya, en este caso, bueno, las características importantes de estos elementos, nosotros ya vimos el resistor, vimos cuando se encontraba en serie, cuando se encontraba en paralelo. Sí, nosotros ya vimos eso. Y como se darán cuenta, para calcular el voltaje, sí, en una resistencia era sencillo. Nosotros sin aplicar integrales, sin aplicar derivadas, nosotros ya resolvíamos el circuito. Entonces, en este caso, casi lo único que se hace es aplicar funciones, ya, porque ya, como les dije, con inductores y capacitores ya estamos trabajando con respecto al tiempo. Y es algo que les voy a mencionar ahora y espero que eh, cuando vean las materias que ya les había mencionado, es que el resistor maneja un sistema estático. ¿Qué quiere decir con esto? Que en un circuito, cuando ustedes manejen un circuito, el resistor simplemente con la corriente que pasa por el resistor, este no almacena, no tiene memoria el resistor, por lo tanto es estático. Pero el capacitor, no sé quién ya haya trabajado con circuitos físicamente, los capacitores llegan a sobrecalentarse, no sé si alguno de ustedes haya manejado con capacitores, con inductores. Esos almacenan cierto voltaje
que al momento de apagar su circuito todavía sigue encendido. Y esto es por la conexión de los capacitores e inductores. Esto cuando lo vean en otras materias, que espero que lo vean, ustedes, bueno, espero se acuerden también de todo lo que les estoy mencionando, comprendan un poquito mejor lo que les estoy diciendo. El capacitor y el inductor almacena, se podría decir, energía. Por eso es que se sobrecalientan ciertos capacitores y llegan a quemarse, ¿ya? Por el almacenamiento del mismo. En el resistor, bueno, no es que les estoy diciendo que el resistor no se quema. Si se llega a quemar sobre temperaturas, voltajes o corrientes que sobrepasan a lo que uno se calcula, ¿no? Pero el capacitor y el inductor, la diferencia de estos dos es que además de que actúa como alimentador a ciertos elementos, este ayuda a que al momento de apagar nuestro circuito no sea un apagón directo, porque puede llegar a dañar circuitos integrados que conforman a su circuito, Bueno, tipo de circuitos sabrán lo que les estoy diciendo, o si no, pueden ver algún video y sabrán que los capacitores y los inductores manejan un sistema dinámico. Manejan un sistema dinámico, ¿ya? Resistor maneja un sistema estático y el capacitor e inductor un sistema dinámico. Por eso se utilizan integrales, porque varían con respecto al tiempo, ¿ya? Bueno, eso es un plus. No les estoy diciendo que de ahí les voy a tomar alguna actividad o algo, pero sí me gustaría que lo tengan en mente cuando hagan alguna práctica o si quieran consultarle al ingeniero, ¿ya? Bueno, asimismo tienen características como el cálculo de la resistencia, de los capacitores. Si se dan cuenta, el capacitor, el cálculo en serie, puede ser como calcular una resistencia en paralelo. Y el paralelo es, en cambio, lo opuesto. Es como calcular una resistencia en serie, ¿sí? Así sucede con el inductor, el cálculo del inductor a sí mismo. Lo pueden calcular como usualmente lo hacíamos con un resistor. ¿Qué más? Estamos trabajando con potencia, cómo se calcula la potencia. Bueno, la potencia lo único que no debe variar, en el capacitor lo único que no debe cambiar es el voltaje. Eso sí tienen que tomar muy en cuenta. Por lo que en la potencia, al momento de calcularla, solo la pueden utilizar por medio del voltaje. Solo la pueden encontrar por medio del voltaje. Y el inductor asimismo no puede cambiar su corriente. Y asimismo, para encontrar la potencia, no hay otra fórmula que aplicando la de la corriente, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Ya. Si ustedes trabajan, si ustedes trabajan en un protoboard y hacen una conexión que saben que están trabajando en DC, ¿qué sucede si ustedes ponen un capacitor? Pues automáticamente el capacitor no trabaja, ¿ya? Y actúa como un circuito abierto. Pero ¿qué sucede con el inductor? El inductor, en cambio, trabaja como cortocircuito. Entonces, poner estos elementos en una conexión en DC no es recomendable, ¿sí? No es recomendable. Entonces, para eso es preferible que ustedes, bueno, si le hacen esa pregunta, ¿no? De qué sucede si yo pongo un capacitor o un inductor, pues así mismo ustedes les indican que actúa
como un circuito abierto en el caso del capacitor y un inductor como un cortocircuito. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Igualmente, esa imagen ya la subí, ya pueden revisarla. Y entre hoy y mañana ya les envío la actividad para que vayan avanzando, ¿sí? ¿Alguna ¿Y cuándo nos pregunta? enseñará eso? Pues tenemos todo el segundo, lo que queda del segundo interciclo para enseñarles todo eso. Sí, no se preocupen, chicos. De verdad que es extenso el tema en AC, porque ya trabajamos con dominio del tiempo. Lo que sí, vayan practicando lo que son fasores. Fasores, porque eso cuando veamos potencia en transformadores, más que todo, ustedes ya con eso ya puedan ir avanzando Vamos a y ver en comprender. YouTube, mi eso. Eh, bueno, no sé, pero no sé cómo sea la forma en que ustedes aprendan mejor. Si se les hace mejor es ver Sería lo mismo, videos, háganlo. los mismos procesos. Que pueden que cambien. Claro, es que por eso mismo, yo Ya. usualmente me guío con libros. Entonces, yo de lo que interpreto de los libros les doy a ustedes. Y manejo más que todo ahorita con lo que estoy viendo en clases. Entonces, como les explico, sería mejor que leyeran algún libro. Yo les voy a subir un libro con el que me he Usted tiene uno que se llama manejado, Fundamento, ni sé cuánto. fundamentos eléctricos de Boylestad. Sí, ese. Sí, ese es. Pero hay dos Ahí versiones. están. Hay uno que es Sí, hay edición, dos creo. versiones. Sí, hay versiones. Ajá. Ah, es la quinta edición uno. Y el que les sugiero que sí se lo descarguen, que es el más o menos el Pepa, ya, es el de, a ver, ya, mejor que me lo mencionaron para yo subirlos ahorita mismo. Eh, eh, bueno, está la introducción al análisis, los libros que me he leído, introducción al análisis de circuito, que también es de la 10ª edición de Boylestad. Eh, eh, ¿Cuál más? Ah, análisis básico de circuitos de ingeniería, que es de Irwin, de 5ª edición. También es muy bueno, no, no, no lo dejo a un lado, es muy bueno. Lo que sí es escaneado y ya lleva sus añitos, eh, entonces como que el proceso queda a la antigua también. Pero yo les voy a subir los dos libros que les acabo de mencionar para que ustedes vayan revisando. Los tengan presentes, ¿sí? Si quieren descargarlos, leerlos, eh, puedan ver, ¿sí? Pero de estos dos libros es con los que más me guío. Bueno, algo más que les pueda ayudar para los que estudian electrónica y electricidad, tengo también una manga que les pueda ayudar, no sé si les gusta también. Es un poquito entretenida también. Eh, les voy a subir ahorita eso, ¿sí? Entonces, la actividad va a quedar para el día entre hoy y mañana yo la subo. Igualmente les voy a notificar en el grupo, ¿ya? No se olviden de subirlo y no esperen hasta el último para presentarme todas las actividades. Ya, listo chicos. Entonces, eso sería todo por hoy.